Ya que tenemos un mercado tan volátil, vamos a buscar distintas estrategias de inversión a través de fondos y lo vamos a hacer con Javier Monjardín, director de análisis de Tres y Sociedad de Valores. Bienvenido, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, comencemos por esa incertidumbre que está rodeando al mercado estos días a raíz de los atentados yihadistas en Francia. Nos preguntamos si a lo mejor es momento de reducir un tanto la exposición al mercado galo. Y por suerte o por desgracia, los mercados o los inversores están acostumbrados a acontecimientos tan dramáticos como los del pasado viernes en París. Prueba de ello es el comportamiento de las diferentes bolsas en lo que llevamos de semana, que no ha sido errático, incluso podríamos decir que está siendo positivo. Dicho esto, desde nuestro punto de vista, la tesis de inversión en Europa continúa vigente, a no ser que haya un recrudecimiento bastante importante de los diferentes conflictos geopolíticos que tenemos abiertos a día de hoy. En cuanto a la exposición a renta variable, nosotros somos más partidarios de hacerlo a nivel regional más que a un país en concreto. Sí. Y en el caso europeo, pues haríamos una aproximación que a través de fondos se complementasen entre sí. Con esto lo que queremos decir es que por un lado podríamos estar invirtiendo en fondos que estén posicionados pro ciclo, en favor del ciclo económico europeo porque la recuperación continúa vigente, y por otro lado compensar esas posiciones con fondos un poco más defensivos y que tengan algo de dividendo en sus carteras, ya que este tipo de compañías en un entorno de tipos de interés tan bajo se podrían ver beneficiados en cuanto al tema de los dividendos y también con el crecimiento anémico que hay en la región. Por cierto, con el tema del ciclo, no sé si sería momento de apostar por small and mid caps europeas, que parece que lleva siendo una estrategia recomendada todo este año. ¿Continuarían apostando por esa estrategia dentro de Europa? Sí, continuaríamos apostando por la estrategia de pequeñas y medianas compañías. De hecho, llevamos apostando por ella ya más de 2 años y pensamos que podría seguir teniendo buen comportamiento. Además, se da la curiosidad, podríamos decir curiosidad, pero en el fondo, si analizamos los datos a largo plazo, no es tanta curiosidad que este tipo de compañías en plazos más largos suelen mostrar una menor volatilidad que las grandes compañías. Sí, las small and mid cap. Es curioso porque las tenemos como valores más volátiles, ¿no? ¿Algún fondo de small and mid cap europeas? Ahí tenemos 3 preferencias principalmente. Tenemos por un lado el MFS European Smaller Companies, el Grupama Avenir Euro, que es un fondo que está centrado exclusivamente en la zona euro, y otro fondo paneuropeo sería el Henderson Pan-European Smaller Companies. Por cierto, el Grupama también tiene bastante exposición a Francia, ¿no? Así que, linkándolo un poco con el tema anterior. Exacto. Otro tipo de estrategias que no siguen lo que dictaminan los mercados o los índices son las estrategias unconstrained. ¿Nos puede explicar en concreto qué son este apellido de algunos fondos que llevan algunos fondos? Unconstrained, una explicación así a grandes rasgos, por no meternos muy en profundidad en el tema, se utiliza principalmente en fondos de renta fija, fondos que tienen un índice de referencia, pero es únicamente una referencia. Para la gestión de las carteras no lo tienen en cuenta para nada y son completamente flexibles. Podrían estar invertidos en cualquier espectro del mundo de la renta fija, en porcentajes relativamente bastante libres, con muy pocas limitaciones, e incluso podrían tener duraciones negativas. Incluso estrategias long short pueden hacer. Exactamente, estrategias long short, estrategias de relativas de curvas, estar apostando largo por una curva y corta por otra, por ejemplo largo de España contra el Bund, y de ese tipo de estrategias. Podrían implementar diferentes estrategias en las carteras y con unas limitaciones en cuanto a la asignación de activos bastante suaves, digamos. Por cierto, para invertir en renta fija vamos a ampliar, digamos, las miras a renta fija global. ¿Algún fondo recomendado para esos inversores conservadores que se ven un poco la pregunta del millón. Sí. La renta fija, desde nuestro punto de vista, con las valoraciones actuales, está cara en la gran mayoría de su espectro. Por lo tanto, la inversión en la misma se antoja bastante delicada. Encontramos desde nuestro punto de vista un tipo de activo que sí que puede tener valor y son los bonos flotantes norteamericanos. Estos son productos que ofrecen, o bonos que ofrecen un cupón referenciado a la curva americana en diferentes tramos. Por lo tanto, si se da una subida de tipos en Estados Unidos o de tipos en Estados Unidos, nuestro cupón será superior. Sobre el papel y en la práctica, históricamente, este tipo de bonos
han otorgado protección a una subida de tipos, incluso han aportado valor. Dentro de este tipo de estrategias encontramos un fondo de PIMCO, que es el PIMCO Income, que tiene aproximadamente un 50% de la cartera en bonos flotantes, más un 10% en Senior Bank Loans, que también se podrían ver beneficiados de esos movimientos de los tipos. Y consideramos que es adecuado para el entorno actual de mercado. Volvemos al tema de la renta variable porque vemos que, por ejemplo, el sector real estate se está viendo beneficiado de esa recuperación europea. ¿Nos podría mencionar algún fondo que esté funcionando, pueda hacerlo? En cuanto a fondos, tenemos dos preferencias en real estate europeo. Tenemos por un lado el fondo de Peter Cam Real Estate, y por el otro lado tenemos el Henderson Pan European Property Equity. Con respecto al sector, es cierto que se está dando la recuperación, tenemos una serie de factores que nos hacen pensar que pueden continuar, y la recuperación se está dando principalmente porque en cuanto a crecimiento de la región, la construcción está aportando nuevamente. Y luego, por otro lado, la primera derivada de la recuperación del sector es la venta de viviendas de segunda mano, que desde hace tiempo se está dando. En cuanto a que continúe esta recuperación del sector, pues encontramos una serie de factores que nos hace pensar que podría darse. Por un lado tenemos que está muy ligado al sector bancario, el incremento de las concesiones de créditos que se está dando se debería haber trasladado en un mayor número de concesiones de hipotecas. Sí. Por otro lado tenemos unos costes de financiación muy baratos gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, a lo que se le suma un incremento en los precios de los alquileres, lo cual podría dar lugar a que estas compañías repartiesen un dividendo superior. Y por otro lado, un tema de actividades de fusiones y adquisiciones. Tenemos un mercado bastante amplio en Europa de REITs, en torno a algo más de 400 compañías, pero está muy atomizado, es decir, compañías todavía son muy pequeñas, en la que es un sector que realmente el tamaño sí que importa en tema de costes operativos. Por lo tanto, pensamos que se puede dar una actividad corporativa importante en la región. Y para terminar, y porque también estamos en la última fase del año en la que se piensa en los planes y en los planes de pensiones y jubilación, precisamente mi pregunta iba por ahí: ¿cuáles son las diferencias que hay entre planes de jubilación y planes de pensiones? Planes de jubilación y planes de pensiones. Realmente se trata de productos diferentes, completamente diferentes. Lo único que tienen en común es que están pensados para la jubilación, como su propio nombre dice. En materia fiscal, el funcionamiento es diferente. Tenemos los planes de pensiones que se pueden deducir del IRPF hasta un máximo de 8.000 euros, y en el caso de los planes de jubilación pues no se da. Y en cuanto a la gestión de los mismos, pues podríamos decir que los planes de pensiones tienen una gestión similar a los fondos de inversión, y los planes de jubilación están articulados a través de carteras que hacen las aseguradoras, siguiendo la normativa de la Dirección General de Seguros, y normalmente ofrecen un tipo de interés garantizado a determinados plazos. Pues nos quedamos con esta explicación. Javier Monjardín, director de análisis de Tresis Sociedad de Valores. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.